La doctora Silvia Portillo está con nosotros esta noche porque más adelante aquí en el noticiero, miren de lo cual vamos a hablar. Así de sencillo. Prevenir o morir en la semana morazánica. Prevenir o morir en la semana morazánica. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a prevenir o va a morir en la semana morazánica? Va a pasar la semana morazánica, pero no va a pasar la Navidad. Pero para eso entonces hay que prevenir. ¿Y de qué se trata esa prevención? Lo va a explicar más adelante la doctora Silvia Portillo. Pero antes de eso, doctora Silvia Portillo, quiero preguntarle. Bueno, la doctora, usted ya saben, es asesora de Noticiero Hoy Mismo, es patóloga y es epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Dice el presidente de la República, me llama la atención, y yo quisiera que usted, que es experta en este asunto, nos dijera que le han dicho a él los médicos que la gente considera que es más efectiva la brigada que los triajes. ¿Qué opina usted? Buenas noches, licenciado. Gracias por invitarme nuevamente. La verdad es que yo creo que lo he repetido como 3 veces. No hay que deformar el concepto. El triaje es un concepto, no es una estructura física, no es un centro de construcción. Un centro de salud perfectamente fue equipado y puede funcionar como un centro de triaje. Si en ese lugar quieren separar las dos atenciones, se monta un centro de triaje. En un centro de estabilización puede tener un área de triaje. El triaje es simplemente la capacidad que tiene que desarrollar un grupo de médicos, equipo de respuesta rápida, de enfermera, etcétera, para identificar y definir para dónde va a conducir a cualquier persona que tiene COVID. Entonces, la estrategia realmente siempre ha sido ir de casa en casa. El centro de triaje lo que sirve es de sede para ir a arreglar los papeles, para organizarse en el día, para atraer a alguna persona que necesite un abordaje más profundo desde el punto de vista clínico, pero la estrategia siempre ha sido ir de casa en casa. Lo que pienso yo, en lo personal, muy respetuosamente, es que han confundido esas cosas y entonces han querido poner énfasis en construir triajes cuando la estrategia primordial siempre debería haber sido ir de casa en casa. ¿Se acuerda que cuando aquí se propuso en el noticiero la habilitación de estos centros de triaje, porque en efecto el concepto es como usted lo manifiesta, sí, es como una sede de donde parten las brigadas. Sí. El centro de triaje realmente es como una especie de terminal de aeropuerto. Sí. Y las brigadas son los aviones que llevan y traen información, llevan y traen, en este caso, pasajeros, en este caso, pacientes. Sí, cuando se debe. Cuando se debe. Y el centro de triaje debe tener, aparte de constituirse una oficina, un centro de operaciones, en este caso, por las limitaciones de nuestro sistema de salud, la logística necesaria para atender a pacientes. Sí. Bueno, por eso es que nosotros llamamos en algún momento más que centro de triaje hospitalito, ¿se acuerda? Sí. Al inicio mencionábamos eso como para diferenciar de un centro de triaje. Lo llamábamos hospitalito, ¿por qué? Porque no era propiamente un triaje, porque el triaje es donde usted dice, es la sede material física de donde parten las brigadas a barrios y colonias. Sí, realmente es que se ha confundido el término. Yo creo que a lo que se ha estado refiriendo aquí el abogado Hernández es al hecho de que, y lo hemos oído, yo lo he escuchado, cómo la gente no va al centro COVID. O sea, si quiere cambiémosle el nombre, porque causa confusión. El triaje es un concepto. Usted hace triaje cuando está en la casa de esa persona, usted hace triaje cuando está en un centro de estabilización, usted siempre hace triaje. Lo importante es que la gente sea seguida en su casa y que usted traiga esa información a una sede. Sí, pero como ya aquí, es decir, eso es lo correcto, como usted lo manifiesta, eso es lo profesional, eso es lo teórico, eso es lo que conocen los especialistas. Pero aquí en la práctica se ha denominado triaje a estos centros donde se atienden a los pacientes. Sí, claro que ¿verdad? sí. En el popular así lo conocemos, ¿verdad? Sí. Centro de triaje en tal lado, centro de triaje en tal lado. Y no es malo, no es malo. ¿Qué es ese centro de triaje como nosotros lo hemos conocido ahora popularmente? Bueno, el hospitalito que nosotros sugerimos aquí desde marzo y abril, mayo. Y el hospitalito que tenga oxígeno, que tenga atención médica, que tenga pruebas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso se convirtió realmente en lo que en el centro de estabilización. Exactamente. Ese sí tiene que tener una sede material, claro, ¿verdad? Claro. Ese tiene que Pero tener también una aquí sede popularmente todos decimos triaje y se refieren a ese que en realidad es un centro de estabilización. Sí. Bueno, pero el punto es que indistintamente que el triaje sea solo una oficina de donde parten las brigadas médicas y donde regresan con la información,
Y luego entonces derivan a un centro de estabilización Sí. o a un hospital. Sí. Bueno, indistintamente de eso, el O al asunto- confinamiento, ¿verdad? o al confinamiento. Sí. Es decir, se queda usted en su casa, aquí está el tratamiento, o no. Venga usted al centro de estabilización, pero aquí podemos tenerlo 2 o 3 días y le resolvemos el problema, o no. Usted tiene que ir a un hospital porque Sí, ya está más complicado. exactamente. Y definen también qué tipo de hospital, si Sí. es el regional o es Sí. ya de especialidades y lo mandan aquí a Tegucigalpa o al Tórax. Todo este equipo de pruebas rápidas o pruebas de antígeno, perdón, o pruebas PCR o el oxígeno, que es lo más importante en estos casos. Bueno, pero el punto es que no puede ir una cosa sin la otra, doctora. No, O sea, no, no puede tener usted, ok, vamos a decir, porque aquí decían, vamos a evaluar qué es más efectivo, si las brigadas o los triajes. Es que, no sé, usted me puede corregir, pero usted no puede tener, bajo el concepto popular, Sí. un centro de triaje sin brigada. O No. no puede tener brigada sin centro de triaje. Sí. Ayer conversábamos y usted lo vio aquí con un médico que está allá en el municipio de Dulce Nombre, en Copán. Y él nos decía angustiado, aquí tenemos equipos de respuesta, pero estamos a puras donaciones con las pruebas. No tenemos centro de triaje ni centro de estabilización. Yo realmente le voy a decir una cosa, a mí me parece muy interesante y creo que es válido. En salud pública es muy válido andar supervisando, porque eso es lo que da éxito a la estrategia. Entonces, qué bien que van a esos 3 días, pero yo espero que ahí validen algo que es muy importante, y es que en este momento, por lo que hemos escuchado en todo el país, incluso cuando usted ha ido a esas brigadas históricas, es que la gente no va a las sedes porque ese es lo que se le ha enviado como mensaje, que tiene que ir a las sedes, y no, desde el principio lo que se hubiese armado es una sede con gente que se desplazaba a las casas. Bueno, pero el punto es, reitero, no puede ser un centro de triaje o de No. estabilización sin brigadas, No. y no puede haber brigadas sin centro de estabilización. yo Eso es una mancuerna. No, yo espero que lo que... ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, ¿Eso es estoy así? de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, ok. Ya. Porque no podemos decir, no, que ahora entonces son las brigadas y no triajes. No. Yo quiero que quedemos claros en eso, Sí, doctora. yo lo que digo... O es una, o es la cosa, o es la otra, o son las dos cosas. No, son las dos cosas, Ah, porque, mire, vamos a ver, ¿dónde va a tener guardado usted los equipos de protección personal? ¿Dónde va a tener guardado el papel? ¿Y dónde va a referir usted a un Exacto, paciente que llega a la sí, casa y está complicado? sí. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así muy reciente. Por ejemplo, en Valle de Ángeles, si usted se fijó, hay un centro de triaje pequeñito, aparte y separado del centro de salud, porque ahí pudieron hacer esa figura, pero no era necesario. Realmente el punto es establecer un lugar de aislamiento, o sea, donde se aísle, ¿verdad? Donde no llegue la gente a contaminarse, pero la verdad es que el fundamento de toda la estrategia es la visita de las brigadas casa a casa. Sí, ¿verdad? pero ese es el fundamento, eso lo Sí. hablamos aquí desde el inicio Sí. con usted. Sí. Y trajimos No, y no aquí hay que separarlo, o sea, incluso no hay aquí que trajimos separarlo. TSA, los técnicos de salud ambiental, trajimos a la doctora, a la licenciada Betty Contreras, sí, la que aquí licenciada hablaba Contreras. desde el principio de la atención comunitaria, la atención Sí. primaria, que es esa casa Sí, por casa. sí. Bueno, pero casa por casa también haciendo pruebas también, con medicamentos, no solo haciendo la clínica, sino que también siendo unas brigadas integrales como las que hace el noticiero, Sí. por ejemplo. Pero además es necesario el triaje. Sí, El claro centro que sí. este de estabilización. Sí, claro que sí. Pero mire, yo espero... Porque no puede estar usted, porque sin un triaje ahí, localmente, usted o lo deja en la casa o lo manda al hospital más cercano. Sí, Que a saber a cuánto tiempo le mire, queda. Yo creo que en conclusión lo que es importante saber es lo siguiente. Lo que quiero yo, lo que me gustaría a mí que se validara es que es necesario hacer más brigadas. No quitar el triaje tiene que existir ahí porque es una sede material, pero que tienen que hacer más brigadas porque no se están haciendo brigadas. Eso es lo que nos dicen a nosotros todos los colegas, es lo que le han dicho a usted. Entonces, eso es lo que espero yo que se valide, que tienen que contratar miles de médicos, miles de enfermeras, miles de TSA para que se desplacen por todos los caseríos, municipios y ciudades del país. ¿De forma permanente o solo de ida y venida? No, forma permanente, porque la pandemia está en su mejor momento, está diseminándose todavía por todo el territorio nacional. Muy bien, permítame. Bueno, entonces, triajes sin brigadas no sirven. No sirven. Brigadas sin triaje no sirven. Sí. Partiendo del concepto de triaje popular que tenemos Sí, aquí, que es un perfecto. centro de estabilización. Estamos correctos. Muy bien. Sí. Pero también, centro de triaje o centro de estabilización con todas las de ley, ¿no? Claro que sí. Y las Ese- brigadas
con todas las de ley. Tienen que ser brigadas integrales. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar. Explíquenos qué es una brigada integral desde su punto de vista. Mire, una brigada integral es aquella que no solamente anda identificando COVID, sino que también anda identificando otras enfermedades que siguen avanzando. Tenemos dengue, por ejemplo, la vacunación, que no debe decaer el porcentaje de cobertura. ¿Y cómo identifican el COVID? El COVID. O sea, ¿cómo en su opinión esas brigadas médicas deben identificar el COVID? Haciendo pruebas, ¿verdad? Si esas brigadas médicas no hacen pruebas, ¿sirven de algo? Muy poco, porque queda siempre en lo probable. Sí, pero es que no funciona así, porque sí, claro. el de influenza sí existe un antiviral, entonces que tendrían que también tenerlo. Pero ¿verdad? entonces las brigadas médicas deben ser integrales. Tienen que ser integrales. Con pruebas. Sí. Como el caso hoy mismo, por ejemplo. Sí, claro que sí, ¿verdad? Pruebas rápidas, pruebas sí. de antígeno, entrega de medicamentos, preclínica. Sí, porque tiene también que identificarse en qué posible etapa está el paciente, ¿verdad? Claro. Entonces, pero el punto es, como usted bien decía, que muchas brigadas, casa por casa, que es lo correcto, sí. no abren la puerta. La gente tiene que ser responsable. Por eso, ¿verdad? no, permítame, pero entonces hay que buscarle una opción. Claro por eso, entonces, que se hacen las brigadas médicas integrales, como por ejemplo las que hace San Pedro Sula. Yo siempre lo voy a reiterar, la doctora Lesbia Villatoro, en San Pedro Sula las brigadas son brigadas médicas integrales, pero móviles. ¿Qué quiero decir móvil? Que las instala, por ejemplo, si es en el barrio X, la instala en el centro comunal o en el instituto o en la escuela de ese barrio. Sí. Ahí en San Pedro Sula. Entonces, se hace un anuncio el día anterior, se publica por las redes sociales de que tal día, tal fecha, de tal hora a tal hora, habrá esta brigada médica integral con todos estos tipos de pruebas para COVID, vacunación, incluso hasta canina, entonces, etcétera, etcétera. ¿verdad? Mire, el asunto está aquí. Por eso, entonces la cosa es acercarle, si no es por un lado, es por el otro, doctora. Mire, aquí el truco es, y por eso se habló muy bien aquí del TSA, uno tiene que ir diariamente a ver cómo está el mapa del TSA, si ya se cubrieron todas las casas de esa manzana, de ese sector, de ese caserío, de ese municipio. Y mientras no se cubran todas, vamos a estar siempre dándole vueltas, y mientras no hayan pruebas, peor, a ciegas totalmente en la pandemia. Muy bien, ya vamos a hablar sobre este tema que nos va a desarrollar hoy la doctora. Mira, así está claro, ¿no? Más claro no, ¿verdad, doctor? Creo que no. Prevenir o morir en la semana morazánica. ¿Qué prefiere usted? ¿Pasar la semana morazánica o pasar en la Navidad? Porque si no hay prevención, porque aquí lo que estamos es queriendo aconsejar, orientar, informar a todos sobre las medidas de prevención que debe usted adoptar en esta semana morazánica. Aquí no le estamos diciendo no salga. Claro, le estamos diciendo no salga a las personas de la tercera edad, si son hombres y tienen, sobre todo, y si tienen comorbilidades. A esas personas sí le estamos diciendo no salga. Pero a quienes tienen, no están en esa condición, pueden salir, pero con medidas de prevención para evitar morir, así de sencillo. O transmitir el virus a otra persona, a un familiar o un amigo que sí puede fallecer. Pero antes de eso, doctora, fíjese que el domingo presentamos un video del fin de semana pasado de una reunión en Roatán. Porque como usted sabe, los bares y las discotecas están cerradas. Sí. Pero entonces se han trasladado las fiestas a las casas o a algunos lugares que lo hacen de manera clandestina, que pueden ser bares o discotecas, pero algunos lo hacen clandestino, otros lo hacen sin restricción, ¿verdad? Sí. Pero generalmente lo hacen en las casas. ¿Qué pasa? Bueno, que al principio entran con la mascarilla, se piden le toman la temperatura y probablemente le dicen que se ponga gel. Pero ya después de un tiempo pasa esto, miren. Pasa esto, pongámoslo. Algunos con la mascarilla aquí, otros sin mascarilla, otros con media mascarilla puesta, otros con alguna mascarilla, pero la mayoría sin la mascarilla. ¿Qué pasa en esos ambientes? Eso lo vamos a platicar hoy. Un excelente y propicio ambiente para que después de una hora ya empiece un contagio masivo. Muy bien, uno. Y traigo a colación ese video hoy porque seguramente usted en alguna ocasión ya vio este anuncio de una región de Italia donde precisamente hacen relación a este tipo de reuniones sociales, de juventud sobre todo, bueno, y adultos mayores también, adultos y adultos mayores, en los cuales después los desenlaces son fatales. Sí.
Seguramente este video no es de hoy, pero se hizo viral hace algunas semanas, pero es de tremenda actualidad. Aquí, como aquí siempre vamos atrás, ¿verdad? Sí. Aquí vamos atrás, entonces se hace de tremenda actualidad hoy que ya se comienza a hacer los planes y el ambiente de la Semana Morazánica. Sí. Aquí estamos para decirle qué puede hacer y qué no puede hacer. Claro que sí. Qué debe hacer y qué no debe hacer. Vean ustedes este video. Basta poco. Qualche centimetro in meno. Una svista. Una pacca sulla spalla. Un saluto più caloroso. Una risata innocente. Una stretta di mano. Una leggerezza. E tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori. Tremenda realidad, ¿no? Muy parecida, muy Al parecida. que estamos viviendo. Bueno, usted en el tórax lo vive Sí, así. sí. ¿Lo viven así, ahí? Sí, así. Bueno. Así. Y este asunto no solo es para la Semana Morazánica, esto es para los fines de semana también, Siempre, doctora. siempre. Mientras no haya una vacuna, mientras no haya contención del virus aquí, el comportamiento debe ser igual. Sí. Con las medidas de bioseguridad, porque esto 50% es para el control del virus, el 50% es la responsabilidad de la población y 50% también es la responsabilidad de la autoridad. El liderazgo y la confianza. Exacto. No, y la acción. La acción. La acción de la autoridad. Claro que sí. Bueno, esto no solo es para la Semana Morazánica, ni para los fines de semana, ni solo para las fiestas de Halloween, que ya están anunciando fiestas de Halloween. Mire, qué absurdo, ¿eh? Qué absurdo. No, yo creo que... Y luego también para Navidad. No quiero ser sarcástica, pero Halloween suena muy apropiado. Usted va a salir a contagiarse y va a celebrar Halloween, nada más que no en esta tierra, sino que en otro lado, ¿verdad? Más allá. Por eso la doctora ha titulado su exposición de hoy, la hemos invitado para que nos hable sobre esto. Prevenir o morir en la Semana Morazánica. Muy bien, vamos con la primera gráfica, doctora. Sobre la comparación de cómo estamos Sí. en Honduras con relación a otros países. Ayer la puse. por Ayer primera vez, sí, me impresionó mucho. Sí, pero creo que hubo un poquito no escucharon bien algunas personas y les quisiera aclarar. ¿Por qué pongo a Honduras y alguna gente me dice, pero Honduras está muy bien? No, no, no. Yo lo aclaré muy bien, ¿verdad? Esos países de Europa tienen un estándar de pruebas por cada 100,000 habitantes muy altos. Y en Honduras no llegamos ni a haber testeado, creo que es el 1.3% de toda nuestra población, de nuestros 9 millones. Entonces, yo lo pongo ahí porque dentro de ese contexto, ¿verdad? Si comparamos, por ejemplo, solo tenemos 70 camas por cada 100,000 habitantes. Solo tenemos 0.6 camas de UCI por cada 100,000 habitantes. Y está descrito que, por ejemplo, el éxito que tiene Alemania en su estrategia es que tiene 830 camas por 100,000 habitantes y 33 camas de UCI, más que todos los países de la Unión Europea. La otra cosa es que, por ejemplo, usted puede comparar Honduras con Suecia, donde Suecia decidió no poner ninguna medida restrictiva para apostar a una inmunidad de rebaño. Pero nosotros, sin que nos hayan dicho nada, apostamos por esa inmunidad. ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas, la gente no ha entendido que hay que ponerse mascarillas, sigue iniciando actividades de reuniones conjuntas, deportivas y de todo tipo, de bares, ya lo acabamos de ver. Entonces, eso es lo que nos va a pasar a nosotros. No, vamos a tener lo que le pasa a Suecia, una altísima mortalidad de gente mayor, con una curva de casos acumulados que jamás encuentra meseta. Y sigue avanzando y avanzando y avanzando, ¿verdad? Modelo experimental, un salón, un bar y una clase. Así se contagia el coronavirus en el aire. Esto traído del periódico El País de España. Exactamente, ¿verdad? Eso ustedes lo comentaron con el doctor Videa, yo también lo había leído y ha andado circulando muchísimo porque este modelo experimental no es nuevo, no está reciente, pero sí es actual y en una universidad de Estados Unidos, un español que trabaja ahí, y entonces pone, ustedes lo mostraron, pone por ejemplo cuánto se puede contagiar uno, la importancia de los aerosoles, no solamente de las gotas gruesas, la cantidad de personas, la distancia, ven aquí, la distancia. La distancia, ¿verdad? La bien. Cantidad de tiempo. Entonces hay varios factores. Entonces yo quería profundizar en estos aspectos, poniendo el ejemplo del salón,
para que la gente tenga una idea bien clara al lío que se está metiendo con esto de los bares, reuniones familiares, grandes incluso, etcétera, ¿verdad? Prevenir o morir, 0% de contagio, mascarilla, más ventilación, más distancia social, menos de 10 minutos. En ese modelo experimental, esto es lo que garantizó que hubiese 0% de contagio en un salón de 20 metros cuadrados, un 5x5 o 5x4, en un cuarto de dormitorios, por ejemplo, ¿verdad? Una sala pequeña, y con personas, con unas 6 personas ahí. Es la única manera que no se contagiaron después de estar 4 horas juntos. Con mascarilla todo el mundo, ventilado y con un distanciamiento social. Ese grupito lo escogí, ese dibujito lo escogí porque ahí hay de todo. Hay niños, hay adultos mayores y hay un despertador. El tiempo es fundamental. No pueden estar tanto tiempo juntos si hay uno de ellos contagiados. El problema es que como no tenemos pruebas de antígeno, no sabemos quién de esos puede estar contagiado asintomático y es la persona que sale fuera de la casa a trabajar. En una actividad social, entonces, ¿cuánto es el tiempo máximo para estar cuando se usa mascarilla, cuando hay distanciamiento social y hay ventilación? Ellos establecen que uno no debería de permanecer en ese asunto más de 10 minutos. Suena drástico, sí, suena radical, ¿verdad? 10 minutos. Pero eso es así. Y mire, y cuando ustedes lo mencionaban, me pareció muy interesante el domingo, que no viaje, y lo puse yo ahí a propósito, no viaje más que con su núcleo familiar, porque en un carro, ahora usted mejor se aguanta el calor, pero tiene que ir con la ventana abierta, circulando. Y solo con su núcleo familiar, deje de pensar, qué bueno eso. Deje de darle jalón al primo que también vive allá, o al sobrino que quiere pasar un rato con él y que todos juntos vamos en la familia. No. Si va a salir, bueno, en primer lugar partimos de que tercera edad y comorbilidades, no. Usted no lo tiene aquí, ¿verdad? Sí, Me aquí, imagino, ahí más lo voy adelante. a explicar, sí. Perfecto. Sí. Si va a salir, que sea solo el núcleo familiar. Y el núcleo familiar es los que viven en la misma casa. Exactamente. Bajo el mismo techo. Sí, Nada sí, más. sí. Nada de que fulanito, ni que venga, No, ni que le llevamos, no, ni que... no. Muy bien. Es que el punto es la ventilación. Muy bien. 6 personas, una contagiada. 5 personas, voz alta, 4 horas, 100% de contagio. Aquí está entonces la inversa. Retroceda, por favor, porque es diferente. ¿Cuál? La anterior. Prevenir o morir. No. Es que ahí puse ya 100% de contagio. No, yo quiero la que disminuye el contagio. Ahí, ¿Cuál? esa. Esta Mire, primero. mire, Muy bien. fíjese, aquí Primero prevenir o morir, ¿verdad? Sí, Cero sí, sí, contagio. sí. Ahora vamos Dijimos mascarilla, ventilación, distanciamiento social. Así hay 0 contagio. ¿verdad? 0 contagio. Ahora, ya en esas 6 personas que están en esos 20 metros cuadrados, que están 4 horas juntas y tienen a uno de los familiares que es el que habla fuerte, platicando y conversando y todo esto, hay una que está contagiada. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, después de esas condiciones, se disminuye el contagio, porque solamente se contagian 4 personas. Pero imagínense usted, de esas 5, digamos, hay una contagiada, quedan 5 sin contagiar. Pero si ya están 4 horas y uno está hablando voz alta y no están con mascarilla, 4 se van a contagiar y una va a quedar sin contagio. Pero ya hay disminución de contagio, ¿verdad? Pero miren, usando mascarilla, pero no hay ventilación y no hay distanciamiento. Entonces, esos son los condicionamientos. Solo con mascarilla, usted ya garantiza que hay una disminución del contagio. Eso es lo importante. Muy bien. Ahora Pero, insisto, prevenir o morir, 0 contagio, para que tengamos las dos. Sí. Aquí ve. 0 contagio. 0 contagio es esto. Sí. Mascarilla, ventilación, distanciamiento social Sí. y reunión de máximo 10 minutos. Sí. 6 personas. 6 personas. En 20 metros cuadrados. Se disminuye. Si usan mascarilla. Si todos usan mascarillas ahí, se disminuye y solo se salva una. Se contagian 4, pero porque han estado 4 horas ahí platicando. Muy bien. ¿Verdad? Ahora sí vamos al 100% de contagio. Exactamente. 6 personas, una contagiada, 5 personas, voz alta, 4 horas, 100% de contagio. ¿Por Entonces, qué? esto es sin mascarilla, Ajá. sin ventilación y sin distanciamiento social. Exactamente. Esa es la fórmula mágica del contagio. Como los muchachos que estaban en la fiesta. Exactamente. Tienen todo, porque uno no va a una discoteca 10 minutos, ¿verdad? Uno está ahí horas. 4 5 horas. O ahí creo que me pareció que en ese video sí, como que estuvieran en un patio, en una zona de aire libre. Pero sin distanciamiento social y sin mascarilla, doctor. No. Como estamos, en ese lugar todo era... ¿Sabe que las discotecas tienden a estar cerradas? ¿Por qué? Porque si son en la costa, lo que hacen es poner aire acondicionado. Aunque tengan abierto esa cantidad de personas allí sin distanciamiento social... ¿Y sin mascarilla? Y sin mascarilla,
es lo propicio, ¿verdad? Es el éxito total para el contagio. Bueno, luego tenemos modelo experimental. Sí, volví a repetir ahí la siguiente lámina en lo mismo, Okay. ¿verdad? Pero podemos pasar al modelo experimental. Entonces, mire, el modelo experimental en el caso del salón fue este. Un área de 20 metros cuadrados, un 4x5, digamos, ¿verdad? Y también probaron en un bar con ya 12 personas, o en un aula de clase con 24 alumnos, y en un coro, que esto fue el ejemplo más dramático porque fue un ejemplo real de un coro en el cual el director contagiado, ¿verdad? Al 87% de las personas que estaban incluso tocando sus instrumentos a 14 metros. Entonces ahí fue donde se comprobó que los aerosoles, no solamente las gotitas gruesas, sino que los aerosoles pueden permanecer un tiempo en el ambiente y si usted está cerca, se contagia. Y no usa mascarilla, se contagia. Conclusiones, 50% reducción de contagios solo por el uso de mascarilla. Silencio. Tiempo de exposición aumenta la posibilidad de contagio. Sí, Distancia física y social no vence los aerosoles. exactamente. ¿Qué es lo que vence los aerosoles? La distancia física y social, ¿verdad? Y el no permanecer Entonces, en ese... distancia física y social no vence los aerosoles. Sí, lo que lo vence, lo que lo vence es no permanecer tanto tiempo ahí, ¿verdad? No usar, lo que lo vence es usar mascarilla, ¿verdad? Y que lo vence es estar ventilado. O sea, no basta también tomar distancia. 14 metros. Habían, por ejemplo, la corneta estaba a 14 metros del timbal y ellos se contagiaron. Urgente hoy, mañana y siempre, nunca se quite la mascarilla en lugares públicos. Sí, Siempre lleve mascarilla si sabe que tiene síntomas. sí. Siempre mantenga la distancia física y social y siempre lávese las manos frecuentemente. Exactamente. Está clarísimo. Sí, clarísimo. Urgente hoy, mañana y siempre. Compre la comida generalmente para llevar. Mantenga la distancia al comer si está en grupo. Deportes y paseos al aire libre. ¿Son permitidos? Pero cuando habla de deportes no habla de jugar fútbol, ¿verdad? No, ¿por qué? No, es que hay que aclararlo, Sí, doctora. porque ¿verdad? son- o basquetbol Sí. No, básquet definitivamente me no. refiero a deportes en grupo, en No, conjunto. esos no. No permanezca más de 10. ¿Y qué opina usted de todos esos que andan jugando fútbol ahí? No, y las potras es definitivamente terrible, ¿verdad? Eso, porque mire, dígame usted que, ¿verdad? Aquí todos los varones han jugado fútbol y ahora las mujeres también. Si no se empiezan a abrazar, si no empiezan a celebrar el gol, si no empiezan a tocarse la cabeza, Gritan. gritan y frente a frente, ¿verdad? Sí, sí, y sí. se dan besos y de todo. Sí. Entonces, eso es terrible. O sea, es lo mismo que estar en una discoteca. Más, creo yo, ¿verdad? Use gel si no puede lavarse las manos, báñese al llegar a la casa y limpie los objetos que trajo. Sí. Muy bien. ¿Perdón? Solo quería hacerle una recomendación, bueno, plantearle a su audiencia una recomendación. Esas son probablemente las cosas que quiero que quede bien claro en su memoria cuando salga en esta semana morazánica. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar en sitios donde va a estar atestado de gente. Entonces, en la playa, en los comedores, en el lago, ¿verdad? Ojalá que todo el mundo pues se beneficie y sea solidario comprando comida, pero cómprela para llevar y se la va a ir a comer, acampa, busca dónde estacionarse, pero usted no se encuentre con los amigos. Hay fulano, ¿verdad? El de la colonia, el vecino que también salió. No, qué bueno, nos vemos, nos decimos adiós, pero nos alejamos. Solo viaje con su núcleo familiar cercano. Sí. No comparte espacios cerrados con otros familiares, amigos ni vecinos. Sí. No, así es tajante. No. No exponerse a contagio. Personas de la tercera edad, no salir. Pacientes con cáncer, obesidad, presión alta, enfermedades cardíacas, inmunes, portadores de enfermedades pulmonares crónicas, no volver a exponerse a los recuperados de COVID-19. Solo se me quedó ahí algo por fuera, los pacientes con enfermedades renales, que son generalmente también diabéticos, ¿verdad? Por favor, no exponerse, ¿verdad? Y ahora tuve que agregar al último renglón, no volver a exponerse a los recuperados de COVID-19. Tienen que estar con anticuerpos si acaso quisieran enfrentar una situación de riesgo. Pero como eso no lo saben, ¿verdad? Se pueden reinfectar. Ya se ha demostrado, es posible y sería terrible. Esta gráfica, si no le gusta usar mascarilla, ¿qué quiere decir con eso, doctora? Ahí? Bueno, ahí tengo las 4 opciones, ¿verdad? Usted no usa mascarilla, pues va a terminar con una mascarilla, ¿verdad? De estas que son con reservorio, que es como para 8 litros. ¿Verdad? Después, si usted va empeorando, entonces va a pasar a otro dispositivo, que es como un casco, ¿verdad? En el cual ya le ponen alto flujo.
si no va tan mal y todavía, pero va a tener que estar ingresado como 15 días ahí. Y después, si eso no mejora, entonces usted va a ser sedado para estar dormido permanentemente unos 30 días en la unidad de cuidados intensivos, intubado, boca abajo, ¿verdad? Y si en caso usted realmente no se recupera, pues va a tener que usar lo van a poner en una bolsa donde va a estar tapado. Disculpen que sea un poco sarcástica con esta lámina, pero es que eso es lo que va a pasar si usted no usa mascarilla. Ahí el comienzo es al revés de la manecilla del reloj, ¿verdad? Exactamente. Comienza con la máscara, la de oxígeno. Sí. Luego la otra que es un casco. Que también es oxígeno, a más alto flujo. Y después el de la unidad de cuidados intensivos, donde ve que todo el mundo está vestido. Ahí ya se pierde este contacto humano.